Ok, entonces voy a presentar, como dijo José, los avances del proyecto de bioetanol social, microdestilerías y autogestión. Bueno, aquí pues quiero nombrar a todos los participantes, que es el equipo de trabajo. Por parte de Ciencias Sociales, bueno, tenemos a Miriam Alfi y Socorro Flores. Por parte del Departamento de Procesos y Tecnología tenemos a Maribel Hernández, Juan Carlos Sigala, Gabriel Vigueras, Álvaro Lara, Mauricio Sales y su servidora. Por parte del Departamento de Diseño tenemos a Brenda García y tenemos participación de algunos alumnos de la licenciatura en Ingeniería Biológica y del doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería. Y bueno, la metodología de trabajo que hemos seguido, bueno, ha sido aprender a trabajar juntos. El vocabulario en ocasiones es un poquito difícil, y las formas de trabajo, pero bueno, básicamente lo que hemos hecho es una serie de reuniones y bueno, nosotros también pues hay trabajo de campo, hay trabajo de laboratorio, hay trabajo bueno, experimental y trabajo de computadora también por parte de sociales y todo lo que es simulación que vamos a presentar, ¿no? Entonces, básicamente reuniones en las que tratamos de entendernos y pues consensuar algunas decisiones para el avance del proyecto. Voy a repasar algunos antecedentes. Bueno, este proyecto tiene que ver con el asunto de la periurbanidad y el tema de la energía. Y bueno, como ya lo han dicho y lo van a repetir yo creo varias veces, el 80% de la población estará en ciudades para el año 2050 y eso bueno conlleva un fenómeno que es el de la periurbanización, que evidentemente va a crecer de la misma manera. Estos espacios periurbanos son interfaces entre lo urbano y lo rural y bueno, tienen tanto atributos rurales como urbanos. Son espacios que tienen una gran dinámica social. Se me cambiaron me pusieron cuadritos ahí, bueno, está bien. Que tienen una gran dinámica social, económica y ecológica y bueno, pues nosotros en este proyecto queríamos explorar un poco el potencial de lo que se llama la agroenergía para estas mismas zonas, hoy también para su producción, distribución y uso para estas zonas como para las ciudades, ¿no?, que están ahí en el interfase. Yo usé el término agroenergía en esta ocasión para ligarlo un poco con los aspectos rurales que tiene que ver con la agricultura, pero en realidad el término que más manejamos es el de la bioenergía, que es la energía obtenida a partir de la biomasa. De biomasa hay de varios tipos. La definición general sería que es un material vegetal o animal utilizable como fuente de energía directamente o después de una transformación, y esto incluye residuos y desechos, no solo materia comestible, evidentemente. Y bueno, otro término que vamos a usar es el de los biocombustibles, que son combustibles líquidos o gaseosos. Yo incluyo el bioetanol, el biodiesel y el biogás, aunque a veces no ponen el biogás ahí, pero pues desde mi punto de vista es un biocombustible. Y esos, por el término bio, son derivados de la biomasa. Nosotros lo que nos interesa más en este proyecto es explorar, bueno, la biomasa lignocelulósica, que es un término técnico para hablar de la biomasa vegetal, en particular de las partes no comestibles de esa biomasa, es decir, la pared vegetal que vemos del lado izquierdo, que es una estructura química muy compleja, que consta de 3 polímeros, que en verde es la celulosa, la lignina y la hemicelulosa ahí abajo. De esas estructuras en verde y en azul, que es la celulosa y la hemicelulosa, es donde vamos a extraer lo que llamamos azúcares fermentables o azúcares que pueden ser transformados en algún biocombustible. Del lado izquierdo, bueno, vemos cuáles serían las posibilidades a partir de biomasa. Biomasa residual, no vamos a utilizar partes comestibles, sería pues utilizar los 3 polímeros que contiene, que son la lignina, celulosa y hemicelulosa, para alimentar diferentes procesos para poder producir diferentes productos, que puede ser, por ejemplo, gas sintético, el syngas, o biocombustibles, que puede ser etanol o también biogás, ¿no? Dependiendo de la ruta bioquímica que vamos a seguir, son los productos que obtendríamos. Evidentemente dependería mucho de esta composición y calidad de la materia prima lo que se va a seguir después. Nosotros en esta ocasión pues decidimos trabajar con el bioetanol
lignocelulósico o celulósico, que en realidad, bueno, pues es un modelo porque bien en algunas ocasiones podrá ser más conveniente producir biogás o biodiesel, pero pues tomamos este combustible porque tenemos bastantes antecedentes de trabajo. Consideramos que, bueno, hay muchas fuentes, las diferentes fuentes que se tienen datos a veces contradictorios. Bueno, nosotros vamos a tomar lo más optimista diciendo que pensamos que es una fuente más limpia de combustible, un combustible fósil, pero esto pues tendría que ser evaluado, ¿no? Porque no es muy seguro realmente la forma de producirlo y utilizarlo. Quizás, digamos que lo optimista es que produce 40-80% menos gases de efecto invernadero, pero estos cálculos no son muy seguros todavía. Repercutiría en menos lluvia ácida, mejor calidad del aire, porque no se quema un combustible fósil, sino es una molécula de bioetanol que es mucho más sencilla, menos contaminante. Habría menos contaminación del agua, pues porque si comparamos con el petróleo, la extracción, la producción, pues sabemos que es muy contaminante. Y esto sería, bueno, para reemplazar, yo creo, parcialmente, muy parcialmente a la gasolina o utilizarlo como un oxigenante. Y también hemos encontrado que en algunos lugares ya lo han promovido para usarlo en estufas y fogones, en lugares donde utilizan, no sé cómo se llama, estas materias que queman y que generan anafres, sería la palabra. Entonces, han promovido el uso de algunas estufas a base de bioetanol, que es otra opción de uso, ¿no? Y bueno, nosotros en cuanto al bioetanol estamos proponiendo una producción que sería en microdestilería, que estas destilerías producen del orden de cientos de litros al día. Los esquemas actuales en la producción de combustibles como etanol o gasolina son de millones de litros diario y estos son muy contaminantes. Y bueno, repito que ahí sería combustible de segunda generación, es decir, no se usan granos ni alimentos, sino los residuos de biomasa agrícola residual, que puede ser también forestal, ¿no? Sin embargo, al usar este material tenemos ahí un problema técnico muy importante, que es el pretratamiento de esta biomasa para hacer accesibles los azúcares que vamos a transformar, que es algo que no existe con la producción a base de granos. Nuestra pregunta de investigación es, ¿qué beneficios sociales, ambientales, ecológicos y tecnológicos podría generar la producción, uso y adopción del bioetanol en el área periurbana de la Ciudad de México? Esa fue la pregunta inicial, ¿no? El objetivo general es plantear oportunidades de innovación para generación y autogestión de energía en zonas periurbanas. De ahí derivan 3 objetivos específicos: explorar las zonas periurbanas de la Ciudad de México que pudieran ser propicias para producir este tipo de combustible, evaluar posibles configuraciones del proceso para producir bioetanol en microdestilerías desde un punto de vista técnico, ambiental y social, ¿no? Y evaluar posibilidades de uso y adopción del biocombustible. Entonces, los avances que voy a reportar básicamente son de estos 2 objetivos centrales: la exploración de zonas periurbanas y evaluación de configuraciones. Entonces, la primera parte, bueno, voy a presentarlo en forma lineal, ¿no? Pero en realidad fue interactuando, fuimos avanzando y retrocediendo a veces, y se mezcla un poquito todo esto, ¿no? Pero digamos que el primer paso fue el estudio socioterritorial. Aunque se considera un primer paso, pues lo seguimos trabajando todo el tiempo. Eso fue para delimitar zonas periurbanas de la Ciudad de México, sus principales cultivos y la magnitud de los mismos. Eso con la finalidad de encontrar cuál pudiera ser una materia prima o varias materias primas para producir bioetanol o algún otro combustible, ¿no? Entonces, en este mapa del lado derecho vemos en color, bueno, ese es el Distrito Federal y, bueno, la Ciudad de México ahora. En color verde oscuro sería lo que se delimitó, gracias al estudio socioterritorial, se delimitó lo que es el área periurbana de la Ciudad de México. Y dentro de esa área periurbana vemos que ahí en amarillo-naranja son las zonas que consideramos con actividad agrícola, en donde
hay que buscar eventuales materias primas. Entonces, después de tener este mapa, se procedió a analizar unos datos, bueno, en bases de datos que existen, de diferentes organismos, más que nada de gobierno, ¿no? Local o federal, y se encontró, bueno, para buscar las superficies sembradas, más que nada, y entonces nos encontramos en Coajimalpa, que tiene de las menores superficies sembradas, de acuerdo a las bases de datos, y las que tienen mayor superficie sembrada sería Milpa Alta, Tlalpan y Tláhuac, ¿no? Entonces, pues nosotros nos interesamos mucho a Coajimalpa porque pues sería la zona de influencia de la UAM. Después de esto se pasó a revisar la producción agrícola en las delegaciones y se marca ahí, ya son muchos datos, entonces nada más se va a marcar las que son las principales. Si vemos Coajimalpa, bueno, pues vemos, por ejemplo, que los principales cultivos es avena forrajera, hongos, setas y champiñones y maíz grano, y que, bueno, pues estas producciones se repiten en otras delegaciones con mucho mayor volumen de producción, ¿no? Y superficie. Nosotros, pues la avena forrajera, pues se entiende que es para uso para alimentar ganado, entonces evidentemente no se podría utilizar para hacer un combustible. Después el maíz grano, pues el grano como tal no, pero pues estamos investigando ahora pues los desechos, si se hace algo con ellos, los desechos de la producción, y nos centramos en este momento en los hongos, setas y champiñones. Si bien tienen una superficie muy pequeña, pues tienen un valor de producción muy grande y generan una gran cantidad de residuos, y platicando con las personas, pues no se hace nada con ellos, nada más se tira y no se hace nada, ¿no? Entonces nos quedamos con hongos, setas y champiñones porque además pues nos platicaron en la delegación de que quiere ser la imagen de Coajimalpa, eso de los hongos. Entonces después pasamos a interactuar, a buscar y tratar de interactuar con los actores sociales, y tratamos de buscar en un primer paso los principales productores de hongos en la zona de influencia, que es Coajimalpa, y nuestro primer acercamiento fue con la delegación Coajimalpa, con políticos más que nada de la delegación, que tienen muy bien ubicados los productores, organizan una feria cada año. Sin embargo, bueno, después de muchas reuniones y no logramos convencerlos de trabajar con nosotros, nos condicionaban el tener muestras, organizarles unas ferias aquí regularmente para que pudieran ver su producto aquí en la UAM Coajimalpa. Entonces era un poquito complicado, ¿no? Nos prometían algunas muestras, pero a la mera hora no llegaban. Entonces ha sido una interacción complicada, ¿no? Y entendemos que en realidad ellos quieren tener un cierto beneficio, ¿no? No vamos a ir, pedir muestras y después no tienen ninguna retribución, ¿no? Entonces, pues fue un poco gris el panorama. Sin embargo, después ya conocimos al biólogo Javier, le pongo porque así le decimos, que es un experto en hongos en Toluca, que de alguna manera no es Coajimalpa, pero es algo cercano, y él estuvo muy encantado por el proyecto y nos proporcionó una muestra. Entonces ya fue así como, ya el sol llegó al proyecto, y con esto conocimos a lo que es una empresa, la que es Hongos Leven, que en su momento era casi del tamaño de Montebello, y hace unos años creo que tuvieron un problema laboral, ya no están produciendo grandes cantidades, pero se interesaron también por el proyecto y nos dan muestras, muchas muestras, ¿no? Entonces, de ahí pues pudimos tener interacción ya un poquito más interesante, ¿no? Con la empresa. Entonces, después de esto, bueno, pues todo eso es un poco paralelo, porque esto llevó meses, ¿no? Esas pláticas. Y entonces se empezó a trabajar en paralelo con la simulación de un proceso para producir bioetanol. Bueno, ¿qué es la simulación? Mauricio podría explicar más que yo. Es comprender básicamente con estudios en computadora, no en laboratorio, cómo funciona un proceso químico o bioquímico o mezclados bajo distintas condiciones de operación que las vamos marcando en algún software, no estamos haciendo el proceso. Eso permite optimización, escalamiento y evaluaciones técnicas que, de acuerdo a criterios que escogemos, vamos a obtener factibilidad económica, ambiental o social o mezclado, ¿no? Según los parámetros que se utilizan.
Entonces nosotros pues habíamos decidido que íbamos a trabajar con residuos de hongos, entonces pues dado que el biólogo su muestra para cultivar los hongos utilizaba rastrojo de maíz, pues se decidió simular este proceso como si fuera la materia prima, residuos gastados de rastrojo de maíz después de un cultivo con hongos. Y se utilizó un software que es Aspen, que es un software comercial, ¿no? Entonces aquí se ve una foto de los hongos que ahí se crecen en bolsas y adentro es la materia prima que después se tira, que sería el rastrojo mezclado con otras cosas que son secretas, que no nos quieren decir qué son, ¿no? Pero pues igual analizamos y ya encontramos, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues había que decidir, bueno, ¿cuál sería el proceso? Entonces se hizo un diseño conceptual utilizando lo que ha publicado el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, que es un proceso complicado que no solo tiene la fermentación, sino bueno, la destilación para obtener etanol, tiene otra cajita para producir enzimas, una para producir biogás, electricidad, y eso ya era muy complicado para trabajar en un ambiente de comunidad. Entonces se simplificó a un proceso mínimo, utilizando sin embargo las mismas condiciones de operación que están reportadas, porque para tener condiciones reales tendríamos que experimentar con nuestra biomasa. Entonces el proceso se simplificó, que está ahí en el centro, y bueno, después de muchas cosas que les podría explicar Mauricio en detalle, bueno, lo que yo entiendo es que partiendo de la materia prima, él decidió un caudal másico, es decir, una cantidad de biomasa en kilogramos por hora para alimentar el proceso, y nosotros queríamos la simulación para obtener al final del lado derecho el rendimiento, es decir, cuántos litros de etanol podríamos producir por kilogramos de materia prima, porque si se va a producir 3 gotas, pues ya no es interesante, ¿no? Todo eso conlleva escribir todas las reacciones con todos los compuestos que vienen marcados aquí, hacer una matriz, balances de materia y bueno, obteniendo los siguientes resultados al final de mucho trabajo, ¿no? Entonces, como todavía no teníamos el análisis de la materia prima, encontramos en la literatura cuál sería la composición del rastrojo de maíz antes y después de ser tratado con hongos. Y encontramos porcentajes de celulosa, celulosa y lignina que están aquí. Pues finalmente aquí abajo vemos que cuando crece el hongo, pues utiliza la celulosa de la materia prima, por eso es que pasa el porcentaje de 40 a 20%. Entonces se calculó con toda esta simulación que para pasar del sustrato gastado del hongo al bioetanol, pues tendríamos 0,28 litros de etanol por kilogramo de materia prima, que es menos que con una materia prima que no ha sido procesada por hongos. Sin embargo, si comparamos con la literatura, vemos que estamos bien. Hay estudios recientes a partir de diferentes biomasas, ahí la columna del lado izquierdo, que reporta más o menos valores similares, nada más que aquí vienen en litro por tonelada, pero sería es el mismo orden de magnitud, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, ok, no estamos tan mal, esto sí es posible, ¿no? Finalmente. Y otra de las razones que nos interesó al utilizar los sustratos gastados de hongo es que estos hongos, yo les mencioné que se necesita un pretratamiento para ablandar la biomasa. Los hongos, al nutrirse de la biomasa, pues realizan cierto pretratamiento biológico, ablandan esta materia, que después de la acción por hongos, vemos abajo que pasamos de una estructura muy intrincada, allá después del procesamiento con hongos se ve más blanda, más abierta la biomasa. Entonces nosotros pensamos que esto podría favorecer un proceso más eficiente. Sin embargo, en estos cálculos, que son nada más balances de materia, pues realmente no tomamos la influencia de esta transformación por hongos, cambio la estructura de la materia, pero estos nada más son balances de masa. Entonces no sabemos si la producción pudiera ser más eficiente. Y bueno, finalmente ya teníamos la muestra, todo eso se hizo como en paralelo, entonces nos dedicamos a analizar la materia prima porque hay muchos reportes en la literatura, pero son materias primas que no han sido gastadas por los hongos. Entonces ya nos enfrentamos a una serie de técnicas que vienen aquí en este diagrama, bueno, para no detallar todo, pero para determinar la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, pues por muestra
en aprender y hacer, y no de tiempo completo, nos tardamos como 2, 3 meses la primera muestra que analizamos. Entonces fue todo un trabajo, ¿no? Pero ya obtuvimos la composición y, por ejemplo, la del rastrojo de maíz del biólogo, que ha sido gastado por hongos, pues obtuvimos ya el porcentaje real de celulosa, 25%, la hemicelulosa, lignina y humedad, ¿no? Y cenizas, que son las materias que no son orgánicas. Y entonces, en base a esto, pues podemos continuar, ¿no?, con el proyecto. Lo que vemos aquí es que generalmente en la biomasa la celulosa es mayor. Entonces aquí tenemos más hemicelulosa que celulosa y eso nos va a dirigir a un tipo de proceso. Entonces, ¿en qué estamos ahora después de todo esto? Me es difícil decir cuál es el porcentaje de avance porque de pronto pensamos que tenemos mucho y vamos retrocediendo, pero seguro tenemos más del 50% y dudo que lleguemos a un 100%, realmente nunca, ¿no? Tener así el bioetanol ya producido, 100% aplicado, lo veo como difícil, ¿no? Vamos a estar siempre llegando por el 100, pero nunca al 100, ¿no? Vamos a seguir con el estudio socioterritorial, que va a implicar ahora sí trabajo de campo para ir a los lugares y conocer realmente qué es lo que se produce y qué hacen con los desechos, ¿sí? Y se va a extender también la zona metropolitana para tener más opciones, que ya se empezó a hacer. Se va, bueno, lo voy a poner aquí en paralelo porque la pregunta que queremos contestar es ¿dónde hay materia prima? ¿De qué tipo? ¿Qué cantidad? ¿Quién la tiene? ¿La usan? Esto no está contestado. Después, bueno, pues seguimos con el trabajo experimental de analizar las materias primas y ya hacer realmente la transformación hasta la fermentación para obtener el producto. Y ver si es factible, ¿no?, a partir de estos materiales. Y bueno, pues también en paralelo corregir las simulaciones en base a los datos reales de las materias primas y cuál sería el tipo de fermentación y proceso que se emplearía, que realmente nos vamos retroalimentando de los datos que vamos a tener aquí del lado derecho de la materia prima, su composición, cuál va a ser el proceso y cuáles serían los productos que realmente podríamos obtener. Entonces, esos son los avances y no avances que llevamos del proyecto.